Muy buenas noches, compañero, profesor. Mi nombre es Abraham Sánchez y a mí me toca el placer de hablarles sobre el derecho humano número 1, que trata sobre la libertad e igualdad. Empezaremos citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Para una mejor comprensión, hablaremos sobre el concepto de libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad no es más que la capacidad de la conciencia para pensar y obrar, según la voluntad de la persona, pero en sujeción a un orden y regulación más elevada. Eso quiere decir que no existe una libertad absoluta, ya que las personas se ven condicionadas por sus propias capacidades y el entorno donde viven. Cabe distinguir dos tipos de libertad. Una libertad positiva, que habla sobre la capacidad que tiene cualquier individuo de su voluntad de controlar y determinar sus propias acciones y su destino. Como vemos, cuando nacemos tenemos el mínimo de libertad positiva, ya que tenemos el mínimo de nuestras capacidades. A medida que crecemos y adquirimos más destreza, podemos tener mayor libertad positiva, y a medida que tengamos más oportunidades, también. También tenemos la libertad negativa, que es la ausencia de coacción externa del individuo para que éste pueda realizar lo que su voluntad determine. No debemos confundir lo negativo con malo. Negativo simplemente es el hecho de que es una sustracción de la libertad. Cuando nacemos, tenemos toda nuestra libertad negativa, y es esta la libertad la que intenta tutelar nuestros derechos humanos, para que ningún agente externo, nadie, pueda doblegar nuestras voluntades para que hagamos lo que no desea nuestra voluntad. Entonces, ¿cuándo no hay libertad? No hay libertad cuando hay coacción externa. Por ejemplo, la esclavitud. En la actualidad existen 29.8 millones de esclavos, según el índice de esclavitud global del 2013. Este es el número de esclavos más grandes en toda la historia de la humanidad. Obviamente se debe a que hemos aumentado en población global. La esclavitud es una institución jurídica en donde una persona, el esclavo, es propiedad de otra. Sí, es simple. ¿Cómo podemos ver cuando una persona es esclava? Bueno, cuando es obligada a trabajar forzosamente, mediante amenaza, intimidación, cuando trabaja en condiciones infrahumanas, cuando se trata como objeto y no como persona, sin tener en cuenta ningún derecho de ella, cuando se limita o se dificulta la libertad de la persona para que no pueda escapar de esta situación. Ejemplos tenemos la trata de personas, la cual la podemos subdividir en una para prostitución. Muchas veces se engañan a las mujeres y niñas prometiéndole una mejor vida, y cuando llegan a otro lugar las extorsionan para que vendan su cuerpo para la prostitución. También vemos cuando se raptan niños de sus padres, ya sea para que trabajen en minas donde las condiciones son infrahumanas, o para que sean soldados. Lo vemos mucho en África, pero también lo tenemos aquí en Latinoamérica. También niños rumanos que son esclavizados por sus padres, donde los hacen para que roben o para que trabajen en la indigencia. También hay esclavos por deudas, donde las personas deben ir a otra, y entonces la otra la trata como si fuese un objeto. También existe una esclavitud en el islamismo, en donde muchos de estos sectas o grupos religiosos extremos, para recompensar a sus soldados, lo que hacen es que le venden o le regalan mujeres o otras personas para que sean sus esclavos como recompensa por sus acciones. Veamos el otro concepto, el de la igualdad. La igualdad la podemos definir de varias maneras. Una es el trato idéntico, ya sea de un organismo, del Estado, de una empresa, o una asociación, de un grupo o de individuos que les brindan a las personas. La ausencia también de cualquier tipo de discriminación. La igualdad ante la ley, desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista social, es que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Desde un punto de vista de diversidad, este también nos da el derecho, no de que todos seamos iguales o hagamos lo mismo, sino que, aunque seamos diferentes, tenemos los mismos derechos.
nos da el derecho a la diversidad, a ser distintos y aún así tener los mismos derechos y oportunidades. ¿Cuándo no hay igualdad? No hay igualdad cuando hay discriminación. La discriminación es toda acción o omisión que hacen las personas, grupos o instituciones en las que se trata a una persona de manera distinta. Se ha clasificado la discriminación como un tipo de violencia pasiva, ya sea por las miradas, comentarios, pero a veces también puede llegar a ser agresiva, atacando a la persona físicamente hasta matándolos. Algunos tipos de discriminación, podemos ver discriminación por género. Si eres hombre o mujer, no tienes las mismas oportunidades, no puedes llegar a ser lo que quieres ser. También no se les paga igual. Creo que hasta la actualidad existe mucha problemática en que hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo no se les paga igual. También por origen étnico o hasta nacional, donde un tipo de raza o nacionalidad hace la diferencia entre si consigues un trabajo o no, o cómo te tratan en un lugar o no. Por discapacidad. También vemos una persona discapacitada y pensamos que por su discapacidad no puede hacer el trabajo, simplemente por nuestros prejuicios, sin ni siquiera medir si la persona es capaz de hacerlo o no. También por orientación sexual, tenemos mucha xenofobia, simplemente una persona porque la vemos diferente a lo que está acostumbrado, la discriminamos, la tratamos distinto, en algunos países los meten presos, los matan. Y también discriminación basada en lo que es la religión y las creencias. Si una persona cree determinada religión o pensamiento, esto podría limitar lo que la persona podría llegar a ser, ya sea que quiera ser presidente y no pueda porque no cree lo necesario para ser presidente, o alguna oportunidad de trabajo o el simple trato cotidiano. Como conclusión, todos los seres humanos, basados en nuestra Convención de Derechos Humanos Universales, nacemos libres para llevar nuestro destino en base solo a nuestra voluntad y nuestras capacidades, sin que la voluntad ajena de tercero influya o nos los impida. También nacemos iguales, todos con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, aunque seamos diferentes los unos de los otros. Gracias.